Buenas tardes. La Universidad Pedagógica Nacional les da la más cordial bienvenida al público que da seguimiento a estos programas dentro del Canal 3. La Universidad Pedagógica, queriendo hacer una aportación a la educación de nuestro Estado, ha iniciado este ciclo de charlas, este ciclo de reflexiones, y esta tarde damos la bienvenida a la doctora María del Carmen Jaimes Ruiz. Ella es exalumna de UPN y además, orgullosamente, la presentamos como la primer doctorada en educación. Bienvenida, doctora. Gracias. También tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Miguel Ángel Izquierdo Sánchez. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Además, es maestro de tiempo completo de la UPN. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. Además, nos acompaña el maestro Jorge Arturo Domínguez Zagaón. Él es maestro de tiempo parcial de la UPN y de la Universidad del Valle de México. Bienvenido, maestro. Gracias. Además, nos acompaña el maestro, que nosotros le llamamos el maestro Carlitos, el maestro Carlos Saldívar Rivas, maestro de la Universidad Pedagógica, muy estimado por todos los alumnos y los compañeros. Él es maestro de tiempo completo en la UPN. Bienvenido, maestro. Buenas tardes. Y bueno, esta tarde vamos a abordar un tema de suma importancia, referido a la profesionalización docente. Este es uno de los temas cruciales en cualquier cambio de la educación que quiera darse en cualquier país, considerando que el elemento primordial, el elemento principal en el que realmente se catalizan estos deseos de mejora es el docente. Hasta ahora no hay ningún elemento que le pueda sustituir. De ahí que este personal que nos acompaña ha manifestado su inquietud por participar a la comunidad, a los estudiantes que hoy nos acompañan en este auditorio y a quienes desde sus casas nos acompañan también, acerca de estas reflexiones, de esta aportación en este, insisto, tema tan importante que es el docente. En cuanto a la profesionalización, nosotros podríamos dar grandes saltos en la educación de nuestro país. Realmente somos un país joven brindando educación pública. Si ustedes recuerdan, uno de los inicios y de las grandes aportaciones de nuestro país al mundo ha sido la Escuela Rural Mexicana. A partir de ahí, recuerden ustedes que bastaba con saber leer y escribir para apoyar a la educación del país. Después aparece el Instituto Federal del Magisterio para darle forma a esta necesidad, una forma más genuina, más dirigida. Y bueno, de ahí aparecen las escuelas normales hasta llegar a tener ahora licenciados en educación básica. Esos grandes saltos no dibujan completamente lo que ha sido el esfuerzo de nuestro país, un esfuerzo gubernamental, pero sobre todo social. Gran importancia de que esta tarde, quienes aquí estamos reunidos, contribuyamos con estas ideas y con estas aportaciones. Así es de que le pedimos al doctor que dé inicio con el tema que él trae preparado esta tarde. Y él nos va a hacer, nos va a llevar de la mano hacia las perspectivas de la profesionalización, tanto de docentes como de directivos. No sé si abordará solamente educación básica, probablemente también haya incurrido en revisar lo que se refiere a educación media superior y sea una vista general. Pues la palabra es suya, doctor. Con todo gusto, muchas gracias. Bien, lo que pretendo ahora es presentar un marco general, algunas de nuestras intervenciones, en torno a miradas de la profesionalización de docentes y directivos. Por esto quiero entender diferentes enfoques, perspectivas que han empleado diferentes estudiosos, investigadores de la educación y sociólogos, historiadores sobre las profesiones. Primera perspectiva que nos interesa mencionar, la histórica. Puede uno encontrar tratados, estudios, investigaciones sobre la historia de las diferentes profesiones, la profesión médica, la de los dentistas y, por supuesto, de la profesión docente.
Esto es como en la historia aparece la función social de ser profesor o ser directivo de la educación, y esto ocurre, por supuesto, en un marco temporal que da condiciones sociales, sociohistóricas para que aparezca la profesión, pero algo muy interesante que cabe de una vez decir: las profesiones como la docente, como la directiva en el área educativa, pues en algún punto del tiempo nacieron, se espera que se desarrollen en una etapa intermedia, se espera que se consoliden en una etapa más avanzada, y hay que decirlo porque algunas profesiones ya han desaparecido en la historia por cambios en el sistema científico, tecnológico, formas de organización social, y también mueren. Una muy esquemática síntesis de una perspectiva histórica de las profesiones. Y ahora pasemos a una perspectiva muy afín, que sería las historias de vida de los profesionales. Pensemos en las biografías de diferentes profesionales. Pensemos en las biografías que se han escrito sobre educadores o directores de la educación. Don Pablo Latapí, muy reconocido en investigaciones educativas y como productor de conocimiento en nuestro país, ha abordado últimamente esta temática. Colegas de la UAM y de la propia pedagógica han hecho ya algunas narraciones autobiográficas de sus procesos de conversión en profesionales de la educación. Y aquí es muy interesante ver estos cortes de tiempo típicos de las historias de vida. ¿Cómo se forman de manera inicial los profesores, los directores? ¿A través de qué instituciones? ¿Más o menos a qué edad? Más adelante, ¿cómo ingresan al trabajo? ¿Cómo ingresan al servicio docente o directivo? Esto es su fase, digámoslo, de novatos, ¿verdad? Una fase con una problemática muy específica, y cómo es que aprenden sobre la marcha y en la práctica a ser docentes. Por cierto que a veces hay unas fases intermedias o interfaces entre las instituciones de formación inicial vía las prácticas profesionales que se realizan, por ejemplo, los normalistas en algunas escuelas de básica, por ejemplo. Luego viene una fase también intermedia en donde se esperaría que aquel que tiene una licenciatura o que tuvo una normal avance en su formación, sus procesos de formación, realizando ciertos estudios de licenciatura, quizás de maestría, quizás de doctorado, y por supuesto se esperaría que haga eso o no, se esperaría que en una perspectiva profesional de historia de vida, de desarrollo individual y también colectivo, se tomen cursos de actualización, cursos de capacitación, para mantenerse al día en habilidades, conocimientos, actitudes relacionadas con la profesión docente. Y, digámoslo también, en toda historia de vida habrá alguna fase de terminación o de egreso por diferentes vías de la profesión docente. Vía la jubilación, vía un asunto de salud, vía un asunto legal, pero en un análisis, en una perspectiva de historia de vida como general de las profesiones, tendríamos que pensar también en esa fase de egreso. Hay otras dos perspectivas que vamos a tocar aquí también muy brevemente: la perspectiva de la política y gestión de las profesiones, de la profesión docente. ¿Qué hacer con las instituciones de formación inicial y continua de educación del país y en el mundo? ¿Cómo constituirlas? ¿Cómo reformarlas? Y por supuesto, algo importantísimo en estos tiempos en Morelos y en el país es cómo producir una reforma educativa que atienda ciertas finalidades sociales, bajo ciertos condicionamientos económicos, y cumpliendo, por supuesto, algunos condicionamientos nacionales, locales, atienda, por supuesto, la formación de niños y jóvenes. Estamos hablando entonces en términos de reforma educativa, cambios en los programas, en los cambios curriculares, cambios en las instituciones y, por qué no decirlo también, cambios en los procesos de profesionalización. Estamos hablando del escalafón, de los estímulos, de carrera magisterial en el caso de básica, cambios en los programas de estímulos de carrera docente para educación media y superior, cambios institucionales y de gestión que tienen mucho que ver y son estudiados desde la perspectiva de la política y gestión
de los procesos de profesionalización. De modo que, resumo, se trata de varias perspectivas, hay muchas más, pero queremos genéricamente abordarlas, algunas de estas, y ya lo particularizaremos con más detalle entre nosotros. Muchas gracias. Muy amable, doctor, muchas gracias. Pues ahora le pedimos a la doctora que nos haga favor de abordar el tema que ella ha preparado, que es algunas reflexiones sobre la profesionalización docente. Muchas gracias, doctora, por favor. Bueno, este tema que preparé tiene mucha relación con las perspectivas que acaba de mencionar el doctor Miguel Ángel Izquierdo acerca del estudio de las profesiones desde la sociología de sociología educativa. Quiero aportar estas reflexiones acerca de la profesionalización derivadas de una investigación que realicé hace un par de años con los profesores de Centros de Actualización del Magisterio del Estado de Guerrero para indagar todo ese trayecto que ellos habían recorrido a partir de que se habían iniciado en la profesión docente. Considero que estas reflexiones pudieran contribuir a enriquecer algunas alternativas en la solución de la problemática acerca de la profesionalización de los docentes que ha estado vigente desde varios años ya en nuestra nación. Sin duda, creo yo que este tema siempre ha preocupado. Ya Pablo Latapí, un investigador de nuestra época, de nuestro tiempo, dedicado a estudiar este tema, ha señalado que la formación y la actualización de los profesores todavía no se ha resuelto, puesto que todavía está presente en todos los programas sectoriales, ya sea de la Secretaría de Educación Pública o de los programas sectoriales de las entidades educativas. En ese sentido, yo propongo proceder con dos preguntas, que una complementa a la otra. La primera, que es de carácter general, que sería preguntarnos cómo se han formado los profesores, y la segunda, que apunta a un principio de solución, que sería qué podemos hacer todos para atender la profesionalización del magisterio. En relación con la primera pregunta, ¿cómo se han formado los profesores? Quisiera primero partir y reconocer que nadie más que los propios profesores, los que están en las aulas, saben perfectamente bien de todo el trayecto que han recorrido para ser maestros. Sin embargo, a pesar de que todos lo sabemos, quisiera compartir con ustedes algunos de los resultados de este seguimiento que se hizo con estos profesores, porque después de ser profesores de básica, de ser los maestros de ayer, se convirtieron en los formadores de hoy. Primero, entre los resultados, se pudo descubrir que la formación de los profesores se ha desarrollado alrededor de necesidades institucionales, no de necesidades particulares, que posteriormente ellos han legitimado como propias. Esto es, la formación fue instituida. Nos hemos apropiado del discurso de que somos los profesores los que tenemos la responsabilidad de prepararnos y lo asumimos como propio. ¿Sí? Esa fue la explicación que daban los profesores en las preguntas que se les hacían. Segundo, cada profesor ha trazado por sí mismo su propio trayecto profesional. Esto es, en un inicio cada quien decidió qué estudiar y para qué estudiar dependiendo de sus condiciones económicas, sociales, culturales y de las familias de donde ellos procedían. La formación inicial algunos la realizaron en instituciones normalistas, pero muchos ya también en las instituciones formadoras como son los CAMS ya son de procedencia universitaria. Sin embargo, ya incorporados en el campo magisterial, estos profesores iniciaron una ruta que tenía que ver con la formación docente, buscar carreras que tuvieran que ver con la mejora de su propia práctica profesional. Así ya, estando ellos como profesores en los CAMS, la mayoría, y si no todos, los que fueron sujetos de estudio, decidieron incorporarse a hacer estudios profesionales, ya sea en la UPN, ya sea en la normal superior o ya sea en algunas universidades que fuesen posgrados dedicados a la educación. Así tenemos que del 100% de profesores que han estado estudiando, el 86%, prácticamente 4 de cada 5 profesores estudiaron posgrados genéricos, todos relacionados con la educación. Otro punto que también ha impactado en la profesionalización de estos profesores es los procedimientos
que tienen estas instituciones, en este caso los CAMS y en este caso en básica, por ejemplo, carrera magisterial, lo que tiene que ver con los procedimientos para la promoción de plaza y para recibir estímulos, ¿sí? Muchos profesores se inclinan a buscar estudiar en espacios que les permitan tener un reconocimiento, un documento para poder seguirse promocionando o participando en estos procesos. Como ejemplo tenemos carrera magisterial en educación básica, donde supongo que la mayoría de ustedes está participando o aspira a ingresar. Otro punto de interés también de este estudio es que la formación profesional de estos profesores ha sido financiada por ellos mismos. En pocas ocasiones ellos han tenido acceso a instituciones públicas. Es muy reducida la cantidad, quizá 1 de cada 5, los que pudieron acceder a este tipo de instituciones. La mayoría ha tenido que costear con su propio salario sus procesos de formación, desde la normal superior, desde estudios de posgrado como maestrías y doctorado, ¿sí? Pero también hay otra situación que se refleja y que le pega a la profesión en cuestiones de género, que tiene que ver en esta discusión entre las oportunidades que tienen los hombres y las mujeres. En la medida que van haciendo estudios superiores, ya posgrados, resulta que los hombres han sido los más benéficos. Por X circunstancias, las mujeres han tenido que quedarse en estudios de licenciatura y son los hombres de nuestras instituciones, en los CAMPS, los que han accedido a los estudios de doctorado. De 18 de las 75 personas que yo estuve trabajando, estudiando con ellos, solamente 2 eran mujeres que llegaron a estudios de doctorado. Los demás eran todos varones. Y eso también ha impactado precisamente en la ocupación de puestos directivos después y, por supuesto, en la asignación de plazas más altas, donde también son los hombres los que ocupan estos espacios. Sí. Es todo por mi parte en este momento. Agradecemos mucho sus palabras, su contribución. Como ustedes se dan cuenta, es muy amplio el campo de la profesionalización, muy extenso los temas y variados, y por ahora no se separen. Vamos a un corte. Les recordamos que estamos transmitiendo desde el auditorio de la Universidad Pedagógica de Cuernavaca el programa Ventanas a la Educación. Estamos abordando el tema referido a la profesionalización docente. Damos continuidad y ahora escucharemos la intervención del maestro Jorge Domínguez Sagaón. Muchas gracias. A mí me gustaría iniciar esta participación con una frase de Bernard Shaw que dice: el mayor problema en la comunicación es la ilusión de que ésta está ocurriendo. La he elegido con toda intención porque cuando observo la realidad por la que estamos nosotros como mexicanos pasando, me da la impresión de que discutimos de una infinidad de temas en la cual los actores involucrados no siempre nos estamos comunicando. Estamos hablando sobre temas como profesionalización de la educación, calidad de la educación, privatización de la educación, y me da la impresión de que a veces no estamos hablando en el mismo idioma o utilizando los mismos códigos de comunicación. Por ello es que he querido comenzar con la discusión sobre el tema de la privatización de la educación. La privatización se ha convertido en los últimos años en uno de los temas más debatidos en el estudio de las políticas públicas, a tal grado que Ronald Moe, un académico estadounidense, ha señalado que los historiadores del futuro, seguramente cuando se refieran al fin del siglo XIX, encontrarán que el concepto de privatización es uno de los que más influyó esta era. Sin embargo, el término de la privatización, lejos de generar consensos, produce álgidos debates y discusiones, entre otras cosas por la ambigüedad o la falta de rigurosidad en su uso. De ahí que en nuestro país el tema de la privatización genere tanta polémica. El origen de esta polémica, en mi opinión, es precisamente la falta de acuerdos de lo que entendemos por privatización.
Hace unos días escuchaba yo un comentarista de radio que después de leer, decía, después de haber leído la Alianza por la Calidad de la Educación, no había encontrado en todo el texto la palabra privatización. Por lo tanto, concluía este comentarista, no veía, desde su punto de vista, que las políticas educativas fueran privatizadoras. Pero por otra parte son muchísimos los pronunciamientos en el sentido contrario, es decir, que la alianza en efecto forma parte de una política privatizadora. Frente a esta polarización de opiniones, ¿cómo podemos encontrar consensos? ¿Cómo podemos llegar al entendimiento si no estamos utilizando los mismos códigos de comunicación? ¿Cómo podemos transmitir a los padres de familia que esto es una política privatizadora o que no lo es, ¿sí? Si no nos hemos puesto de acuerdo en conceptos fundamentales como es el de la privatización. Veamos, por ejemplo, lo que Héctor Aguilar Camín entiende por privatización. Lo siguiente que les voy a decir lo comentó en uno de los foros de la reforma energética que se desarrollaron en el Senado de la República. Dice él, y cito textual, privatizar en estricto sentido es que la empresa sea vendida, estaba hablando de Pemex, que sea vendida a capitales privados como se vendieron los teléfonos y los bancos. No creo que nadie pretenda tal cosa hoy. Sí, fin de la cita. De acuerdo con la interpretación de Héctor Aguilar Camín, las escuelas difícilmente podrían ser privatizadas. ¿Alguien de ustedes, les pregunto, cree que el gobierno mexicano pueda poner a la venta las escuelas en una especie de venta de garage donde se vende esta escuela con todo el mobiliario y con los pizarrones? Yo no lo creo, ¿sí? No creo que el gobierno haga esto ni en el corto ni en el mediano plazo. Pero entonces podemos concluir que no hay una política privatizadora en la educación. Yo tampoco me apresuraría a concluir eso. Ayudémonos entonces de la teoría económica de la privatización para tratar de aclarar el asunto. La teoría de la privatización reconoce que hay varias modalidades de privatización, no solamente una. La venta de activos de empresas es una modalidad, pero no la única. Y esta venta de activos es a la que identifica Héctor Aguilar Camín y muchos defensores de las políticas educativas en la actualidad. Es a esta modalidad a la que se refieren cuando están pensando en privatización. Es el caso de Telmex. Telmex efectivamente fue vendido en todos sus activos, instalaciones, edificios, camionetas, escritorios, todo pasó de manos de una entidad pública a una entidad privada. Pero, repito, no es esta la única forma de privatizar. Otra modalidad en la privatización es a través del financiamiento. Es decir, las empresas o entidades estatales no son vendidas a los particulares, pero sí se valen de un mayor grado de financiamiento por parte de los usuarios. Es el caso del Seguro Social. Cuando nosotros vamos al médico en el Seguro Social y nos recetan una medicina y en la farmacia no nos la surten porque no existe, no podemos esperar nosotros como usuarios a que la tengan en 2 o 3 semanas. Imagínense los casos de diarrea, ¿sí? Pero lo que hacemos es, vamos con nuestros propios recursos y surtimos la receta. Esta es una forma de privatización porque estamos quitándole al Estado una obligación que en principio le correspondía a ellos. Es una privatización por un mecanismo a través del financiamiento. Lo que sucede en las escuelas con los padres de familia, las cuotas, las inscripciones, es otra forma de privatización, porque son los padres de familia los que están financiando parcialmente los servicios educativos. Probablemente ustedes me podrían decir, pero es muy poco comparado con lo que el Estado aporta para pagar esos servicios educativos. Y efectivamente,
proporcionalmente las participaciones de los padres de familia son muy pocas respecto a las aportaciones del Estado, pero en todo caso está coadyuvando con el financiamiento de un servicio que, repito, en principio era obligación o es obligación del Estado. En este sentido, hay otra tercera modalidad de privatización que es a través de la desregulación o transferencia del control a los particulares. Y el ejemplo que yo utilizaría para ilustrar esta forma de privatización es la reforma que se hizo en el año de 2001 para incorporar los estudios de preescolar como estudios obligatorios. Si se quiere ingresar a la primaria, ahora tendrán que haber cursado 3 años de preescolar. Cuando se hace esta reforma en el Congreso de la Unión, se ve y se presenta como una política muy popular, porque nadie se puede oponer a que haya más escolarización por parte de la población mexicana. Pero resulta que ante la incapacidad financiera y material del Estado para satisfacer esa nueva demanda de estudios de preescolar, tienen que descansar en la provisión del servicio por escuelas particulares. Y luego entonces los propios padres de familia terminan financiando parte de esa educación que, repito, es una obligación del Estado. Veamos entonces que las formas de privatización son variadas. Aquí solo hago alusión a estas 3 formas de privatización por razones de tiempo, pero sí quisiera sugerir para, en una oportunidad más adelante, hablar sobre cómo estas formas de privatización influirán en la capacitación y en la formación de los docentes. Quisiera terminar por sugerir un concepto que presenta Belfield y Henry Levin sobre lo que es la privatización educativa. Ellos mencionan que, y cito, privatización es la transferencia de actividades, activos y responsabilidades de instituciones públicas o gubernamentales a agencias o individuos privados. Con esto yo lo dejaría aquí para después tratar de abordar el efecto de esto sobre la formación profesional de los docentes. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro. Bien, ahora vamos a dar paso a la participación del maestro Carlos Saldívar Rivas. Él ha preparado algo sobre la participación de la academia y de los profesores. Adelante, maestro, por favor. Gracias. Este documento de la Alianza por la Calidad de la Educación tiene muchos conceptos que deben de ser analizados. Aquí acabamos de ver el caso de algunos conceptos que inclusive no aparecen tan patentemente, pero están ahí presentes. Yo quisiera hacer énfasis el principio, la presentación del documento que dice la Alianza por la Calidad de la Educación entre el Gobierno Federal y los Maestros de México, representados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Aquí esto está haciendo un señalamiento que están presentes los maestros, pero simplemente representados, no sabemos cómo, y este es el problema. La Alianza por la Calidad de la Educación es un documento y un hecho que no ha sido suficientemente procesado técnicamente. No se tomaron en cuenta factores importantes, pero sobre todo no se tomó en cuenta a las personas que tienen que implementarlo, los profesores. La educación es un proceso sumamente complejo, pues en ella intervienen factores tan diversos como la economía, la historia, la sociología, la filosofía, la psicología, en fin, muchas cosas. Los que nos hemos dedicado a estudiar la educación sabemos perfectamente que se trata de asuntos altamente complejos y que son usados para los más diversos fines, tanto benéficos como desafortunadamente perversos. Innumerables estudios nos muestran y demuestran que la educación en México está muy mal desde hace mucho tiempo. La causa es muy triste. Desde hace muchas décadas la sociedad mexicana no le ha dado la importancia adecuada a la práctica educativa. De hecho, se ha mantenido como un medio para manipular más que para educar.
Los medios para aplicar la llamada Alianza por la Calidad han sido inadecuados. Políticos y empresarios han insistido en una imagen de los profesores como si fueran casi criminales, personas que tienen la obsesión de vender plazas para hacer negocios. Quien tiene un poco de memoria histórica y conoce el medio de la educación pública sabe que el tráfico de plazas históricamente ha sido realizado por funcionarios y por sectores corruptos del sindicato. El derecho de heredar la plaza fue concedido precisamente por esas instancias, como una forma de compensar a los profesores, en lugar de concederles prestaciones adecuadas y salarios justos. Es necesario realizar una revisión de las condiciones en que trabajan los profesores. Es cierto que se tienen que renovar las metodologías didácticas. De hecho, los maestros siempre han estado dispuestos a implementar las reformas que ha planteado el sistema educativo. Lo que no se ha atendido adecuadamente son las condiciones salariales y de apoyos efectivos para que los docentes realicen un trabajo pedagógico de acuerdo a las exigencias de la sociedad y de la escuela moderna. Cuando se considere a la docencia como un trabajo profesional y de tiempo completo, se podrá solicitar que cumplan su trabajo pedagógico. La profesión de maestro normalista es un trabajo poco apreciado socialmente. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que las maestras y maestros de educación básica han realizado un trabajo muy importante en la formación de la sociedad mexicana. Los maestros normalistas, desde que principian a estudiar, se preocupan en aprender a enseñar a los niños, a hacer el material didáctico y sobre todo en la forma de atender a la comunidad en donde trabajan y el servicio social que deben realizar. Existe una gran diferencia entre los jóvenes que se preparan para tener profesiones universitarias y los maestros normalistas. La diferencia es la disposición al servicio de miles y miles de maestras y maestros. Se trata de dos mundos, de dos realidades, de dos modos muy distintos de concebir el trabajo profesional. Todos tendrán la oportunidad de conseguir un título. En un caso será para conseguir las ambiciones personales. Los maestros normalistas, en cambio, se preparan para atender a las necesidades de las comunidades, en especial las comunidades populares, urbanas o incluso las comunidades rurales más pobres. Desde luego, hay excepciones. El problema es que las condiciones de las comunidades empobrecidas, de los pueblos y familias desoladas por la explotación, el engaño, la ignorancia, son reales. Y los maestros de escuelas públicas se enfrentan a esas condiciones. El trabajo de formar a los niños en condiciones precarias lo enfrentan cotidianamente los maestros de educación pública. Por ello es necesario que tengan las condiciones pedagógicas mejores, apoyos técnicos, grupos reducidos y también estímulos económicos y profesionales adecuados. Esto solo se logrará cuando la educación sea asumida por el Estado como una prioridad fundamental. Los maestros nos podemos organizar en torno a nuestra materia de trabajo, la enseñanza. Esta es nuestra arma más importante para oponernos a la injusticia, abuso y explotación. Es hora de tomar otra posición, otra estrategia. Es hora de tomar nuestro lugar de dirigentes de las causas sociales, de la formación del corazón y de la mente de los niños y de la sociedad. No regresemos a nuestras escuelas y salones a repetir la lección, a hacer que los niños y los padres piensen que aprendieron, por ejemplo, a leer. Aprender a leer y a escribir, a pensar matemáticamente, es aprender a oponerse a un sistema injusto y de violencia. La verdadera historia no es repetir fechas y nombres, sino analizar los acontecimientos que nos han hecho ser lo que somos. El pasado sirve para vivir mejor el presente. Es conocer nuestras posibilidades para actuar mejor como personas y como sociedad. En los últimos 50 años se han propuesto oficialmente muchos planes de acción para la solución del problema educativo. Podemos recordar el plan de 11 años en la década de los 50,
la reforma educativa de los 60s, la revolución educativa de los 80s, la modernización educativa de los 90s y ahora la Alianza por la Calidad de la Educación. Hasta ahora muy poco han servido todos esos acuerdos o planes. Para que un plan de acción sea efectivo, debe de contar con apoyo total y restricto del Estado y de la sociedad. Estar fuertemente cimentado en la teoría social y pedagógica y ser congruente con una posible y efectiva praxis social, lo cual significa la participación vital y comprometida de los encargados de aplicarlo, los profesores. No es posible mejorar la educación con base en imponer puntos de vista o conveniencias de grupos o incluso de personas. Por eso, hacemos un llamado para que las autoridades y los maestros del Estado hagamos una tregua y tratemos de entender los problemas educativos desde la academia y desde el análisis histórico y pedagógico. De esta forma se podrán plantear reformas adecuadas. Gracias, muchas gracias, maestro. Nos vamos a un corte para hacer posteriormente un comentario global sobre este tema que se abordó. Gracias. Empezamos. Bueno, creo que esta tarde se han tocado aspectos que no pueden agotar, ¿verdad? Porque esto es de suma, se da para mucho. Y seguramente, además de informarnos, nos han inquietado y tendremos mucho para reflexionar de aquí a la siguiente contribución de la universidad. Vamos a pedirles a nuestros participantes que brevemente cierren el tema que hayan tocado, los aspectos que ellos quisieran subrayar, que quisieran marcar como esenciales en el aspecto que hoy han abordado. Por favor, doctor. Sí, gracias. Primera recomendación, no solo por los tiempos que vive Morelos, sino el país, y no me cabe duda que la profesión docente en gran parte de los países del mundo. Para el caso de México, yo le recomendaría a nuestros estudiantes y, por supuesto, al público interesado en la profesión docente y en las profesiones en general. Hay unas ediciones que publicó la Subsecretaría de Educación Básica y Normal por allá entre el 2003 y el 2005, excelentes, cuadernillos de discusión sobre las instituciones, las personas, los programas de formación y profesionalización de docentes en el país y en el mundo, con estudios comparados por demás interesados. En algún tiempo estuvieron subidos en la página de la SEP. Son muy recomendables porque nos sirven para algo importantísimo. Creo que es tiempo de argumentos. Si bien uno puede entender las motivaciones de cualquiera que participe en el debate actual sobre el futuro de la docencia y sobre el sistema educativo, yo creo que es también un tiempo importantísimo para argumentar, para convencer y no tanto para vencer. De manera que les recomiendo mucho estos materiales y otros. Segundo asunto que quiero plantear. Si procedemos a un análisis cuidadoso de las reformas que se proponen desde la Alianza para la Educación a la profesionalización de los docentes, hay serios cambios y algunos que efectivamente son preocupantes para el magisterio en general y por supuesto que han venido señalando los investigadores de la educación. Quiero señalarles 3 nada más que no he visto en los periódicos nacionales señalados y que son producto de revisar todas las páginas electrónicas que contiene la propia alianza. Primer reporte de la propia alianza de mayo. Invita a las instituciones, centros de investigación y universidades privadas a proponer trayectos formativos. Lo tomé y lo tengo aquí la página, que así es. Pregunta elemental, ¿por qué no se invita a las universidades públicas? Y pregunta elemental, ¿por qué no invita a la propia universidad pedagógica con presencia nacional y experiencia en participación en diseño de programas destinados a los trabajadores de la educación, teniendo experiencia en ello? Pérdida de recursos si no se hace. No digamos que a fuerza tenga que ser a la UPN Morelos, pero hay
destacadas experiencias de instituciones públicas y de universidades públicas que tienen experiencia en ella. Segundo reporte de la Alianza para la Educación del mes de agosto. Se propone, dice ahí, un acuerdo secretarial para modificar el reglamento del escalafón. Agosto. Pero el documento salió en mayo. En otras palabras, en mayo todavía quienes elaboraron esa propuesta no se dieron cuenta que para hacer un programa oficial tiene que ser legal. En otras palabras, sigue siendo ahorita ilegal la propuesta de cambio escalafonario y el examen para directivos si no tiene base legal en un nuevo acuerdo secretarial. Todavía no se publica, ¿eh? También ahí se propone reformas en el mes de agosto a la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, que ha sido invocado en el documento original que dirigen los profesores movilizados en Morelos al señor gobernador. En otras palabras, es ilegal esa propuesta para el país, puesto que no le precedieron reformas a la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. Sigue en la ilegalidad esa propuesta. Traté entonces estos dos temas últimos que son parte del corazón de la política y gestión de las reformas educativas. ¿Cómo es que se debe y se propone desde la investigación educativa y de los estudios comparados en educación hacer reformas educativas y reformas a la carrera magisterial? Se dice, hay que hacer participar y convencer a los docentes. Fulano, uno de los más destacados comparadores de estudios comparados en educación, dice, parece ser que se considera que el profesorado es el mayor problema, pero es la mejor solución. Hay que convencer, argumentar para propuestas de reformas educativas al profesorado y hacerlo participar en cambios en sus procesos de profesionalización. Como siempre, provocándonos con la forma que tiene usted de abordar los temas. Doctor, muchas gracias. Gracias. Bueno, yo creo que para cerrar la participación que hice acerca de las restricciones de la profesionalización docente, yo quiero plantear rápidamente la segunda pregunta que les traía yo, que es ¿qué podríamos hacer para atender la profesionalización del magisterio? Bueno, ya todos conocemos las alternativas de formación de las públicas, la UPN, CAMPS, normales, centros de maestros, pero yo creo que aquí hay que incidir en algo. Hay que dejar que los maestros nos digan, ¿sí?, que si estas instituciones han reunido las expectativas o las necesidades que ellos tienen. ¿Qué quiero decir con esto? Pues vamos a preguntarles a los maestros cómo quieren ser formados o en qué quieren ser formados, ¿sí? Plantearles preguntas como las siguientes. ¿Qué creen ustedes que se necesita para hacer mejorar la profesionalización del magisterio? ¿Cuáles son los principales problemas que presenta el sistema educativo mexicano para profesionalizar a sus maestros? ¿Cuáles son los principales problemas a los que usted se enfrenta en su práctica docente? ¿Sí? Y también decirle, bueno, qué nos propone en cada una de esas preguntas que usted nos pudiera responder. Por otro lado, también le propongo que habría que fortalecer las instituciones formadoras de docentes, y eso viene, yo creo, a complementar la participación del doctor Miguel Ángel Izquierdo, en el sentido de que ya no tenemos por qué abrir nuevas instituciones. Ya también Arnaut en alguna vez escribió que las autoridades de otros años han preferido abrir nuevas instituciones formadoras que transformar las existentes. Bueno, yo creo que aquí habría que fortalecer las existentes. Considero que tanto las normales como las UPNs y también aquí que tienen centros de actualización del magisterio, tienen profesores con la capacidad para poderse hacer cargo de la profesionalización de los docentes de educación básica. Y finalmente, quiero plantear un principio que tendríamos que tener en esto, y es partir del interés por conocer que tiene cada uno de los profesores y que desarrolla en sus condiciones reales de trabajo. ¿A qué me refiero con esto? A que todos los maestros siempre estamos preocupados por conocer, porque tenemos niños distintos, niños diversos, y que hay que atenderles cada una de sus inquietudes. Bueno, no son las mismas preocupaciones que tiene un maestro en Sosocotla o un maestro en la montaña alta de Guerrero, como de donde yo vengo, a un maestro que está en una zona urbana, ¿sí? Pero yo es lo que quiero cerrar,
que no perder ese principio básico de partir del interés por conocer que tienen los profesores que están frente al grupo. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Maestro, por favor. Bien, muchas gracias. A mí me gustaría terminar mi participación retomando esta información que nos proporciona la doctora María del Carmen. La mayoría de los profesores terminaron pagando su formación, su actualización. Es un costo que tendremos que asumir los individuos porque la lógica privatizadora de las políticas, no solamente en México, sino en todo el mundo, tienden a recargar sobre los individuos los costos que en otras ocasiones eran corresponsabilidad, en el peor de los casos, de las instituciones estatales. Si nosotros en el futuro tendremos que irnos acostumbrando con estas políticas a que seamos los propios profesores los que, si queremos tener mejoramiento, si queremos tener una mayor profesionalización, tendremos que asumir esos costos. Porque precisamente las políticas neoliberales consisten en que al Estado lo vayamos descargando de todo eso que hoy la teoría neoliberal supone como cargas innecesarias para el Estado. Entonces creo que esa será una tendencia. Hay que ver si nosotros queremos vislumbrar el futuro de la profesionalización de los profesores, hay que ver lo que está pasando en el sector privado. En el sector privado, las empresas cada vez se hacen menos responsables de la formación, capacitación y actualización de su personal, porque esos son costos. Y si esos costos pueden ser trasladados a los trabajadores, mucho mejor para sus contabilidades financieras. Muchas gracias. Muchas gracias. Maestro Carlos. Sí, gracias. Respecto a lo que el maestro Miguel nos estaba planteando, hay muchas contradicciones. En la página 15, el acuerdo de la alianza dice que se va a fortalecer la profesionalización de los docentes de las escuelas normales y creación de 5 centros regionales de excelencia académica. Y resulta que pues ahora una de las que firmó aquí, la profesora Gordillo, está diciendo que se quite esta formación para ser los técnicos en turismo. ¿Qué pasa, no? Bueno, hay que lanzarse a mejorar la educación, a mejorar nuestra sociedad. Y eso debe de ser incluyente, incluir a los maestros, incluir a toda la sociedad, incluir a la academia para que participe en un proceso realmente profundo, serio, participativo y que tenga la garantía de que sirva para la nación. Por ello proponemos un plan de acción en los siguientes términos. Primero, decretar una amnistía inmediata para las personas que han sido detenidas por la fuerza pública por supuestos actos de violencia. Segundo, terminar con las campañas mediáticas que denigran a los docentes y alaban sin fundamento acuerdos realizados de modo antidemocrático y doloso. Tercero, pactar el cese temporal del llamado Acuerdo por la Calidad de la Educación para poderlo analizar de modo técnico. Cuarto, convocar a la formación de grupos académicos que puedan presentar informes de la situación histórica, económica, administrativa y pedagógica de la educación pública. Quinto, acordar con la participación de la autoridad y de los docentes un plan de acción viable, posible y adecuado para el mejoramiento del sistema educativo del Estado. Los universitarios de la Universidad Pedagógica Nacional nos manifestamos y nos ponemos en disposición para ayudar a que terminen los actos de imposición, violencia y agresión para convertirlos en verdaderos actos de política, es decir, de servicio al pueblo. Gracias. Gracias, maestro Carlitos. Bueno, pues podemos apretadamente señalar que esta aportación que cada uno de los presentes nos ha regalado, pues nos deja por un lado la inquietud de profundizar, de seguir pensando
pero sobre todo de contextualizar los hechos. Hablar de la profesión docente es hablar, dice el doctor Izquierdo, de una forma de vida, porque quienes hemos elegido esta forma para darnos a la sociedad, no trabajamos como docentes, no trabajamos de maestros, somos maestros, vivimos como maestros, y no tendría razón de ser nuestra vida si no fuera para la juventud, para la niñez y para los adultos a quienes atendemos. Seguramente el tocar la profesionalización docente aborda no solamente las cuestiones intelectuales, no solamente las cuestiones que tienen que ver con el dominio de la metódica, dicen los que saben de la didáctica y de la pedagogía, también significa tener la sensibilidad suficiente para tratar al de enfrente como yo quiero ser tratado. Sobre todo para enseñarnos a nosotros mismos a vivir dignamente, pero también al otro, a enseñarle a vivir dignamente. Dicen que se pregunta que quién es profesional. Aquel que no pregunta, ¿cómo le voy a hacer? Y creo que aquí los maestros hemos dejado prueba fehaciente de que siempre sabemos hacer lo que se nos encomienda. Creo que hemos respondido a la sociedad ampliamente. Y si no, lo que nos ha dicho hoy la compañera, la doctora, es de suma importancia, porque dígame cuántos profesionales se ocupan desde el primer día en su propia formación. No pregunta. Lo que le hace falta, el maestro va, lo busca, lo investiga, lo aporta, porque además el maestro no solamente se ocupa por llenar espacios intelectuales, muchas veces la hace de padre, de madre, porque escucha. Todo esto es parte de la profesionalización, porque no solamente es dominar la técnica, es dominar el arte de vivir con el otro y de ayudarle al otro a que salga. Si revisáramos lo que es la filosofía de la educación, nos daríamos cuenta que el maestro vive sobre esa ética que le da un matiz especial. Y el que es maestro basta verle a los ojos. Y creo que hoy se han tocado esos aspectos que son de suma importancia. Cuando el maestro Jorge nos habla, la comparación que hace sobre lo que es una determinada empresa, otro tipo de empresa y lo que es la escuela, y cuando él decía, cuando se habla de privatizar, ¿qué es lo que podemos vender? ¿La sensibilidad docente la podremos vender? ¿Se podrá privatizar? Porque eso es realmente el alma de las escuelas. El alma que se crea, el espíritu que se crea entre el grupo y quien está con el grupo. Pues les agradecemos enormemente esta participación. Sí pedimos que ahora aborden lo que son las preguntas que tenemos por aquí. Si les han llegado, nos han hecho llegar preguntas de nuestros maestros estudiantes, que son de suma importancia. Entonces, sí. Con todo gusto. Por favor, brevemente, porque nos queda poco tiempo. Si aquí hay una, ¿se puede realmente llegar a ser un profesional docente? ¿O en qué consiste un docente profesional? Diría 4 ideas. Un profesional, uno puede ser docente y tener el contrato, ¿verdad? Ya, tengo mi empleo. Pero ¿qué me haría un profesional? No basta con tener alumnos y tener una relación con ellos. El conocimiento cambia, las tecnologías cambian, los programas cambian, debo estar actualizado. Debo participar en actividades de formación que me ofrece la institución, el medio, el contexto, los padres, los niños, pero también debo participar con mi iniciativa, con autoformación. O sea, debe haber una voluntad interna, interior, para crecer, para desarrollarme, para ser mejor y tener una relación más profesional con mis alumnos, con mis colegas. Una tercera característica de un profesional es que tiene colegas, tiene pares, otros que le ayudan a desarrollar la profesión docente. Gracias. Hay más. Gracias. Doctora, por favor. Una pregunta es relacionada con la investigación que presenté en este momento. El trabajo se realizó con 76 profesores que trabajan en los centros de actualización del Magisterio del Estado de Guerrero. Los centros de actualización del Magisterio tienen las funciones de normal superior, imparten las licenciaturas en educación secundaria, en modalidad mixta, en modalidad inicial también, para formar profesores en educación básica. Muchas gracias, doctora. Maestro, por favor.
No tengo ninguna. No tiene ninguna pregunta. Bien, maestro Carlitos, ¿sin alguna pregunta que No, responder? nada especial, simplemente que ojalá y nos profesionalicemos todos, porque los profesores son doblemente profesionales, porque es una profesión y porque llevan el nombre de profesores. Y profesar quiere decir estar convencido y hacer todo lo posible por cumplir con la profesión, con el trabajo docente, que es precisamente hacer mejores mujeres y mejores hombres para una sociedad mejor. Muchas gracias, maestro Carlitos. Bien, agradecemos al amable público, agradecemos a nuestros compañeros que están aquí en el auditorio, pero sobre todo agradecemos a los maestros que esta tarde nos han pues compartido parte de todo lo que ellos han hecho y han revisado, y muy especialmente queremos agradecer el espacio que nos otorga el Canal 3 para permitirnos hacer este trabajo dirigido hacia la comunidad, no solamente hacia la comunidad educativa, sino a la comunidad morelense. Y de manera muy particular agradecemos todo el apoyo, porque aquí son grandes aprendizajes los que se dan con el equipo técnico del Canal 3, compañeros muy amables, todos ellos muy profesionales, cada quien haciendo lo suyo y llevándonos de la mano. Pues les recuerdo que la repetición de este programa será el próximo domingo a las 7 de la noche y los esperamos en la siguiente mesa de reflexión. Muchas gracias, muy amables.